sombras en .NET MAUI. A la hora de trabajar con desarrollo móvil a día de hoy, es bastante habitual en el diseño de nuestras aplicaciones encontrar diferentes recursos estéticos a nivel de diseño que ayudan a directamente atraer la atención del usuario a zonas donde lo necesiten, a resaltar ciertas partes o a embellecer o a enmascarar ciertas partes con ciertas animaciones, dando sensación de fluidez. Hay diferentes recursos visuales que ayudan a hacer nuestra aplicación más atractiva de cara al usuario. Uno de estos recursos que ha ganado peso con el paso del tiempo es el uso de sombras. Por ejemplo, si entramos en Dribbble y buscamos los últimos diseños destacados a nivel de mobile, a nivel de diseño móvil, podemos encontrar diseños como los que vamos a ver a continuación. En este diseño, por ejemplo, se destaca el botón para continuar con esta pequeña sombra que tenemos a continuación, que es exactamente el mismo recurso que se utiliza en este caso, en este diseño de bebidas, donde se destaca igualmente el botón con una pequeña sombra. En este caso se utiliza un color similar al fondo y además se resalta el botón utilizando una sombra con un color también similar. Este quizás es un ejemplo más clásico en el cual es una aplicación de finanzas y hay una tarjeta de crédito donde se quiere mostrar y destacar la tarjeta elevando la misma gracias a un uso bastante suave de una pequeña sombra. En todos estos casos el recurso es el mismo, no es más que dibujar una sombra alrededor de un elemento visual donde normalmente se aplica pues un color para la sombra, se le aplica un posicionamiento a la misma y se juega con diferentes efectos de la sombra, la opacidad de la misma, el blur, el alcance, etc. En Xamarin Forms, a nivel de core, no teníamos incluidos una API directamente que nos permitiese trabajar con sombras. Sin embargo, sí que teníamos diferentes opciones a nivel de comunidad. Por un lado, teníamos en el toolkit, en el Xamarin Community Toolkit, un efecto llamado Shadow Effect que nos permitía directamente añadir propiedades adjuntas, Attached Properties, para poder personalizar cuál va a ser el color de la sombra, el offset, etc. Y poder aplicar diferentes sombras a diferentes elementos visuales. De igual forma, a nivel de comunidad, teníamos proyectos sumamente interesantes como Sharpnado Shadows, de nuestro amigo Jean-Marie, un miembro bastante habitual, conocido en la comunidad Xamarin, que creó este plugin para las diferentes plataformas permitiendo adjuntar diferentes sombras a un mismo elemento visual. Una opción bastante interesante, pero ¿qué pasa con .NET MAUI? Bueno, las buenas noticias es que con .NET MAUI no haría falta este tipo de librerías extras, complementos extras o esfuerzos extras por parte de la comunidad, ya que directamente el core de .NET MAUI va a incluir un nuevo conjunto de APIs para trabajar con sombras. El trabajo con sombras es una nueva API, de modo que cualquier elemento visual tiene una propiedad Shadow. Dentro de esta propiedad Shadow podemos crear objetos Shadows, que es una clase llamada Shadow, que cuenta con diferentes propiedades, entre las que se destacan 4. Brush nos permite definir el color de la sombra, mientras que Offset es una propiedad que nos permite indicar el desplazamiento, el posicionamiento, cuánto vamos a desplazar con respecto al elemento padre, con respecto al elemento en el que estamos adjuntando la sombra, cuánto vamos a desplazar esa sombra a nivel horizontal y vertical. Luego, por otro lado, tenemos la opacidad de 0 a 1, si queremos que sea más o menos visible la sombra. Y por otro lado tenemos el Radius, o es directamente el Blur, el efecto Blur que aplicamos a la sombra, si queremos que se vea más nítida o si queremos que se distorsione más con este efecto. Podemos adjuntar sombras a cualquier elemento visual. Si volvemos a la UI, vemos que aquí tenemos, por ejemplo, un label, un texto. Si quitamos, por ejemplo, efecto de radio, vemos que directamente aplicamos una sombra, en este caso al texto, estamos replicando en la sombra cada una de las letras del texto, lo cual es algo sumamente interesante. Y luego, por otro lado,
la sombra se adapta a cualquier vista independientemente de su condición. Es decir, si tenemos por ejemplo un rectángulo, como es en este caso, y personalizamos los bordes, al personalizar cada una de las bordes redondeados, la sombra también se adaptará a la figura que estemos configurando. Pero además, si por ejemplo tenemos como en este caso una imagen y la imagen la hacemos clipping, es decir, la recortamos, como podemos ver en este trozo de código, utilizando una ellipse geometry, es decir, vamos a recortar la imagen para tener una imagen circular, la sombra va a seguir la figura que estamos indicando al hacer clipping, no la figura original de la imagen, que en este caso sería pues un rectángulo. Por último, aunque no está disponible en la Preview 10, todo lo que hemos visto hasta ahora sí lo está, excepto el uso de gradientes. Lo que está público en la Preview 10 soporta colores sólidos. Sí que se está trabajando para que en futuras versiones de .NET MAUI se haga también, se incluye también el soporte a gradientes, lo que daría aún más juego, aún más posibilidades. Si me permitís jugar un poquito con la sombra, bueno, podemos modificar, por ejemplo, rápidamente el color de la sombra. Podemos modificar el offset, tanto a nivel del eje X como del Y. También podemos modificar el radius, si queremos que se vea más o menos nítido, más distorsionado, etc. Y por último, la opacidad. Este son el conjunto de propiedades con los que podemos personalizar la sombra de cualquier elemento visual, en este caso en una interfaz de .NET MAUI. Y por supuesto podemos añadir o quitar sombras dinámicamente, lo cual también nos da más posibilidades. Por último, cabe resaltar que todas las propiedades incluidas dentro de la clase Shadow son bindable properties, es decir, son propiedades que se pueden enlazar a una propiedad ya sea bien de la ViewModel o ya sea bien una propiedad de otro elemento de la interfaz de usuario. En este caso, por ejemplo, se está haciendo binding a otra propiedad de otro elemento en la interfaz de usuario, aunque por supuesto esto podría hacer un enlace a datos a, por ejemplo, una propiedad de la ViewModel. Todo esto es también muy interesante para que en base a ciertas condiciones de tu aplicación, la ViewModel notifique, por ejemplo, a la vista y vaya cambiando, por ejemplo, color, offset, opacidad, o añada o quite sombras dinámicamente dependiendo de las necesidades de tu aplicación. Así que hasta aquí un pequeño vistazo de esta nueva API disponible en .NET MAUI. Pues hasta aquí esta pequeña introducción a esta nueva API que tenemos disponible en .NET MAUI con más posibilidades a la hora de crear interfaces de usuario algo más complejas. Era algo que a día de hoy a nivel de diseño es algo bastante requerido, es algo bastante habitual, así que es una mejora con respecto a Xamarin Forms, es algo que creo que era necesario y que viene a ayudar bastante a la hora de crear interfaces actuales. Así que terminamos este vistazo a sombras. A mí me parece un añadido sumamente interesante. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te ha parecido el vídeo? Tanto si te ha gustado como si no, puedes utilizar los comentarios de la entrada para dejar tu feedback y así seguir aprendiendo y mejorando entre todos. Pero si sí lo ha hecho, recuerda, tienes justo abajo la opción para marcar me gusta y también la campanita para que te recuerden de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo.